a ti yo clamaré. Escucha bien, Señor, mi oración, que te ofrezco. En ti me gloriaré, Señor Jesús. A ti mi vida entera rendiré. Tu gloria y tu poder me alegrarán para siempre. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerza para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerza para seguir tu camino. Oh Señor Jesús, úngeme y hazme dócil como tú quieras. Tómame y dame fuerza para seguir tu camino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por este momento de encuentro que nos permites a través de las redes sociales. Porque hoy abre nuestro corazón para subir en nuestra vida a la barca y quieres navegar con nosotros. Hoy te apropias, Señor, de nuestra realidad y nos bendices a tu manera. Queremos aceptarte como el Señor de nuestra vida y darte el gobierno de esta barca, para que tú, Señor, timonees, dirijas, para que obres según tu voluntad y a tu manera. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Yo los saludo en esta noche, a todos, a cada uno de ustedes. Todos los que están allí, me alegra verlos, saber que están allí conectados, pero me da mucha alegría ver a Jesús David, que está conectado. Jesús David es un monaguillo muy especial de la parroquia de San Francisco, que está pasando momentos de dificultad de la salud, y desde el hospital Federico Lleras se conecta con nosotros. Entonces me da mucha alegría. Bienvenido Jesús David, a Estela y a todos. Dios les bendiga. Hoy quiero proponerles que hablemos de una verdadera espiritualidad eucarística. Yo digo verdadera porque es lo que siento que el Señor nos pide a través de la palabra de Dios. Porque hay muchas espiritualidades. Y hoy me he puesto a leer, a escuchar conferencias de otros sacerdotes y a pensar en lo que significa la Eucaristía. Y preparé estas 3 hojas de esta catequesis que hoy quiero compartir con ustedes. Que pues los que no se conectan, tal vez en algún momento de su vida, la puedan encontrar allí en internet y les pueda servir de algo. Yo pienso que no podemos hablar de una verdadera espiritualidad eucarística si no sabemos realmente qué es la Eucaristía. Si no sabemos qué significa la Eucaristía en mi vida, en la vida de las comunidades y en la vida de los cristianos.
qué ha significado la Eucaristía a lo largo de los siglos y qué significaba la comprensión y la vivencia de este misterio. Y es muy importante la palabra misterio, porque ello nos va a permitir todos los días descubrir algo, vislumbrarnos por algo, dejarnos admirar por el misterio de Dios en cada Eucaristía. Es importantísimo preguntarnos qué hace la Eucaristía en la vida del cristiano. Entonces, si nosotros vamos a los Hechos de los Apóstoles, la Eucaristía era fundamental en sus vidas, porque ellos asiduamente, continuamente, se reunían a la fracción del pan. Es decir, no se comprendían como comunidad cristiana post-resurrección, después de la resurrección de Cristo. No se entendían sin un encuentro de fracción del pan, donde eran asiduos a la palabra de Dios, a la enseñanza de los apóstoles y a compartir el único pan que es Cristo vivo. La comunidad cristiana no se entendía así. De modo que hoy tampoco podemos entender la iglesia como una entidad que hace obras de caridad o que evangeliza con algunas reuniones. No se entiende una comunidad rezando el rosario simplemente, sino que la comunidad iglesia se entiende desde la Eucaristía. Y si ustedes se fijan, sobre todo en el Evangelio de Juan, las apariciones del resucitado giran en torno a un compartir, a una cena. Partió el pan con ellos. Muchas veces en el Evangelio se ve que Jesús come con ellos. Él resucita y comienza a aparecer a las comunidades en todos los Evangelios, incluso en Emaús. Y Jesús termina en la cena con ellos. Pues esa cena es la Eucaristía. Y es una presencia de Jesús. Y recobra una importancia grandísima en la vida de las comunidades o pequeñas comunidades desde los apóstoles hasta hoy. Importantísimo. Ellos no se entienden, entiéndame en esto, no se entiende el cristiano desde el comienzo de la iglesia sin la Eucaristía. Pero hay un problema. Y el problema es que hoy, cuando se habla de espiritualidad, en un mundo racionalizado, todo es razón, se dice racionalista o racional, con unas estructuras mediáticas, porque todo tiene que ser ya, con un subjetivismo voraz, porque el subjetivismo hoy es terrible en todos los aspectos. Hablar de espiritualidad es muy difícil porque cuando decimos vamos a hablar de un tema espiritual, se piensa que eso de la fe es para los no educados, para los iletrados, para los poco pensantes. Porque creíamos cuando estábamos en casa y éramos niños, pero como yo ya fui al colegio, a la universidad, yo ya pienso, lo mío no es la espiritualidad. Algunos piensan de esa manera. Viendo que la espiritualidad es algo supremamente abstracto, que no se puede comprobar. Y por eso, de una forma despectiva, eso de la espiritualidad dejémoslo para las viejitas. Como que no cabe un joven, no cabe un intelectual en el tema de la espiritualidad. Entonces hoy les propongo que la espiritualidad se tiene que ver como corroborable. No es algo traído de los cabellos. No. La espiritualidad se puede comprobar. Porque la espiritualidad es existencial.
Porque la espiritualidad se ve en la vida. Yo no digo que alguien es espiritual porque reza mucho o porque se viste de X o Y manera. Yo digo que es espiritual porque piensa, porque habla, porque vive según el Evangelio. Una espiritualidad que se comprueba en la vida. Porque la espiritualidad marca la vida de cada persona. Si usted es espiritual, no es porque reza, pero su vida personal se ve la espiritualidad. Y la espiritualidad, primeramente, marca la persona, pero luego, como vivencia de familia, marca la comunidad. Entonces, así como yo puedo decir, Julanito de tal es espiritual, también puedo decir, la comunidad de Julano de tal es espiritual, o la parroquia es espiritual. Mire, yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero hay lugares, templos, comunidades, poblaciones, donde uno va y se siente la espiritualidad. Oiga, incluso en templos, estando allí la presencia del Señor, hay unos templos que se siente más la espiritualidad que en otros. Eso nos tiene que decir algo, nos tiene que confrontar y nos tiene que llevar a pensar. La espiritualidad no es un aspecto eclesial dominical o de trabajo pastoral, sino que la espiritualidad marca la vida integral de la familia y de la comunidad. Yo creo que hasta ahora no he dicho nada de espiritualidad. He ido solamente aclarando, he ido solamente dando rodeos para adentrarme en esa espiritualidad cristiana, que por obvia razón, toda espiritualidad cristiana católica tiene que ser eucarística, porque de lo contrario sería una espiritualidad muy parecida a los protestantes, y lo que nos hace diferentes a nosotros es la Eucaristía. Entonces comienzo por decir que la Eucaristía es ya un privilegio. Es un privilegio ser cristiano. Es un privilegio ser católico. Es un privilegio tener un templo cerca. Es un privilegio que nos llegue la Eucaristía por el internet, por el WhatsApp, por Facebook, por YouTube, por televisión. Es un privilegio. Pero mucho más es un privilegio cuando yo puedo caminar e ir al templo todos los días. Ser vecino del templo es un privilegio. Entonces, fíjense cómo he ido enumerando los privilegios que tenemos como cristianos. Yo considero una bendición de Dios ser católico. Y considero una bendición de Dios ser sacerdote, porque yo puedo tener la Eucaristía todos los días. E incluso si a las 9 de la noche no he celebrado la Eucaristía, yo puedo tenerla porque soy sacerdote. Ustedes, al contrario, si no hay quien se la celebre, no la tienen. Yo me siento más privilegiado que ustedes, me perdonan que lo diga de esta manera, pero uno tiene que sentirse privilegiado. Y la espiritualidad comienza cuando usted considera que lo que Dios le da no es ordinario, sino que es extraordinario. Que lo que usted tiene es inmensamente grande, sin acostumbrarse. Por eso tiene que sentirse privilegiado. Ah, pues yo soy católico, pues sí. No, eso es un privilegio. Y si es un privilegio, hay que valorarlo muchísimo.
La espiritualidad arranca allí. ¿Por qué insisto en esto? Porque muchas veces, cuando tenemos un tesoro, una riqueza, puesta allí en la sala de nuestra casa, nos acostumbramos a verla y terminamos no valorándola. Tenemos un cuadro de arte, lo compramos o alguien nos lo regaló, pero es una obra de arte valiosísima, pero todos los días la vemos en la sala, en la pared, que ya es tan normal verla ahí. El que la valora es el que llega a casa y ve esa pintura, esa obra de arte, y dice, qué maravilla. Y se queda allí admirado de esa obra de arte, que quisiera tenerla. Con la Eucaristía pasa exactamente lo mismo. La Eucaristía está allí cerca de nuestras manos. Tenemos la posibilidad de participar. Muchos tienen la posibilidad de estar en ella todos los días. Pero como la tienen allí, es tan normal que las personas hasta se saben el rito de memoria. Ya hay laicos que celebran con los sacerdotes. Es tan normal que la Eucaristía es un cúmulo de ritos consecutivos que ya no sabemos. Y por eso la Eucaristía en mi vida no significa: voy a misa y no pasa nada, porque me he acostumbrado a la riqueza que tengo, tanto que ya no la valoro. Entonces, a veces la Eucaristía se convierte en un rito. Vamos a un rito, a una celebración. Se nos convierte en una reunión, una celebración que está ahí, que debemos celebrar o que debemos realizar. Allí, cuando hay varios sacerdotes en la parroquia, se pregunta cuál me toca celebrar, cuál me toca. ¿Cuál es el rito que me toca realizar? Y a los fieles laicos sienten que es un rito, una celebración a la cual deben participar o asistir, porque no es participar, es asistir, al menos el domingo, pero que realmente no toca la vida. Entonces, tenemos un don, porque la Eucaristía es un regalo, es un don, es la gratuidad de Dios, que es presencia de Dios en medio de nosotros, pero que nosotros convertimos en un hábito, como el abrazo de la mamá o del papá o de la esposa, que sí, ya es hasta es un abrazo frío, porque nos acostumbramos. Los esposos salen de casa y se dan un abrazo, un beso para irse, para llegar, que ya es monótono. Y la Eucaristía muchas veces se nos convierte en una monotonía. Porque la presencia de Dios, que es la Eucaristía, se ha convertido en un simple hábito. Simple hábito. Debemos entonces decir que la vida cristiana es un camino para admirarse cada momento de esa vida cristiana. A mí me enseñaron, cuando comencé a ver filosofía en el seminario, que lo peor de una persona para filosofar era perder la capacidad de asombro. Perder la capacidad de asombro. Y cuando yo voy a la Eucaristía, no puedo perder la capacidad de asombro. Yo debo aprender a admirarme todos los días de lo que acontece en la Eucaristía, en esa celebración tan antigua y tan nueva.
primer paso en la espiritualidad es reconocer que la Eucaristía es un privilegio. Segundo, que es presencia de Dios para mí y para todos. Tercero, aprender a admirarse, a asombrarse, porque estoy invitado en ese camino espiritual a descubrir siempre la novedad de Cristo y su Evangelio. La novedad de Cristo y su Evangelio. Mis hermanos, la Eucaristía es siempre nueva. Aunque los ritos no cambien, aunque el sacerdote siempre utilice la plegaria 2, que es la más cortica, no importa. La Eucaristía siempre es nueva. El misterio está allí. Y el misterio no supera. Es que por eso es novedoso. Si nosotros comprendiéramos totalmente el misterio de Dios, ya no tendríamos de qué asombrarnos. Pero como es un misterio, la Eucaristía es misterio, ese misterio nos supera. Yo me he venido preguntando, lo voy a decir más adelante también, porque a veces la gente le pide a uno ser más novedoso, ser más creativo en la Eucaristía para llamar a más gente, para atraer a los jóvenes. Entonces uno ve en YouTube que hay unos padres que bailan, y le meten mil cosas porque es la novedad. No, la novedad no está en hacer cosas extrañas para mover los sentimientos. La espiritualidad no es el sentimentalismo. Yo me sentí bien. Es que cuando aplauden y cuando hay guitarra y cuando hay batería en la misa, yo me siento espiritual. No, la espiritualidad viene dada por comprender que el misterio me supera, ante lo cual se nos tienen que abrir los ojos, se nos tiene que abrir el corazón palpitando emocionado, como los discípulos de Emaús, cuando el Señor les hablaba. Recuerden ustedes que allá en el Evangelio de Lucas, en los discípulos de Emaús dice que Jesús iba hablándoles por el camino y mientras Él les hablaba, su corazón ardía. Eso es el misterio. El misterio es que en cada momento de la Eucaristía, desde que comienza el canto o desde antes cuando estoy preparándome allí arrodillado ante el Señor, preparando la Eucaristía, ya mi corazón comienza a arder. Como que la fogata interna del amor de Dios en mi corazón comienza a encenderse. Y comienzo a descubrir que algo está pasando, que algo está renovando mi vida. Y así cada momento. ¿Cómo acostumbrarnos a vivir el misterio? ¿O cómo vivir el misterio? Entonces, he pensado muchísimo en eso de qué hacer para atraer a otros a la Eucaristía. Y yo digo que el amor a la Eucaristía ha de comenzar desde la familia, desde esos padres o madres, padre, abuelo, abuela, que lleva a su hijo a la Eucaristía, que lo lleva de la mano, que vive con él la Eucaristía y que no lo suelta, sino que lo tiene allí viviendo, que al principio es pesado, al principio es cansón para el niño, pero que luego en el camino va creciendo, va comprendiendo la riqueza que lo supera, va descubriendo que el misterio lo supera. Y ese niño convertido en adolescente, en joven o en viejo ya, se convierte en un verdadero cristiano. Y por tanto entonces les digo, no culpen al cura, no culpen a la iglesia,
de que sus hijos, o que los jóvenes, o que los adolescentes, o que los adultos se han retirado de la iglesia. Bueno, tenemos parte por antitestimonios y porque nos ha hecho falta hacer muchas cosas, pero en el amor a la Eucaristía, no culpen al sacerdote, no culpen la parroquia. No piensen que tiene que hacer el sacerdote. Hay que pensar qué tengo que hacer yo como papá, como mamá, como familia. ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo aprenda a vivir la Eucaristía desde niño, para que se convierta en un verdadero cristiano? Yo insisto, hoy nos preguntamos cómo atraer a los jóvenes, cómo atraer a los adolescentes, y salen muchas estrategias. Casi siempre son estrategias para mover el sentimiento. Contratemos un buen grupo musical, hagamos misoteca, permitámosles a los jóvenes hacer esto o aquello, unas danzas eucarísticas. Pero mis hermanos, ¿es esa la alternativa? Llegamos a culpar a la iglesia. Yo he escuchado a fieles muy comprometidos en la iglesia hablando es que las misas son frías. Es que las celebraciones en esta parroquia son frías. Porque no hay un ministerio musical. Porque la liturgia es rígida. Y muchas veces hemos pretendido hacer de la Eucaristía un show. Un show para atraer a jóvenes. Pero no nos damos cuenta, mis hermanos, que el problema no es la Eucaristía, sino la forma como estoy presentando la Eucaristía. O más bien, es la falta de presentación de la Eucaristía en la vida de los padres de familia. Que es lo que yo decía hace 8 días en la catequesis. Hemos fallado en la transmisión de la fe. Ya no culpemos la iglesia, ya no culpemos ni digamos que la Eucaristía es fría. De hecho, yo creo que no hay Eucaristías frías. Si es la presencia de Dios, nos ha hecho falta presentar la Eucaristía, presentársela a los hijos. Cuando somos mayores, si de verdad recibimos la debida formación en palabras y ejemplo, es decir, el testimonio de nuestros padres o de quienes vivían con nosotros, es más fácil apropiarnos de eso que aprendimos cuando niños. No quiere decir que sea el único proceso. Pero yo creo que el proceso de testimoniar la Eucaristía, de aprender la Eucaristía desde la casa, no es el único proceso. Pero para mí sí es el más adecuado. Es el original. Ahora, habrá que hacer algo con los que en la infancia no recibieron esa formación. O no la están recibiendo. O no la van a recibir porque les tocó unos padres cabeza hueca que no creen en la Eucaristía, que no la viven porque tampoco se la transmitieron. Tenemos que hacer algo. Allí vale la pena pensar unas estrategias en cada parroquia. Otro problema es que muchos, al hacerse mayores de edad, estudiosos de la filosofía, de sociales, de las ciencias humanas, o simplemente los estudiosos porque leen las redes sociales, porque no leen más, van excluyendo lo aprendido en casa, porque quieren razones no para creer, sino que buscan razones para justificarse en la incredulidad, en su vivencia fría del misterio. Allí hay un problema grandísimo. Cuando estaba en el seminario, se hablaba de la fe de Carbonero.
esa fe de carbonero que había que ir puliendo para que sea una fe mucho más estructurada. Y yo a veces digo, a veces quedarse uno con la fe de carbonero hasta tiene sus ventajas. Hasta tiene sus ventajas. Pero continúo. Yo sé que esta catequesis sobre la espiritualidad eucarística no la termino hoy. Vamos a tener que hablar en varias ocasiones. Entonces afirmo aquí que el misterio no depende de mi gusto, no depende de mi voluntad. El misterio no depende si la misa tiene ministerio musical. El misterio de la Eucaristía no depende de si hay flores en el altar o no. El misterio de la Eucaristía no depende si me agrada o no me agrada. El misterio es presencia de Dios. Yo les decía que dialogando con un joven, una jovencita, llegábamos a la conclusión que a veces el canto llama y aplaudimos y alzamos las manos y qué bonito. Pero eso no es la Eucaristía. Eso no es la Eucaristía. La Eucaristía no es sentimentalismo. Porque muchos le dicen a uno, padre, es que comparemos y miren un culto protestante, ese ministerio musical y allá uno aplaude y allá alza uno las manos y allá uno baila y uno siente. ¿Qué siente? El misterio no es sentimiento. Y ustedes me perdonan que yo sea duro, pero quiero ser claro, el misterio de la Eucaristía no es sentimiento. No depende de mi gusto, no depende de mi voluntad. El Evangelio y el misterio en sí quiere una experiencia de corazón a corazón. Lo que está pidiendo Dios en la Eucaristía es que sí haya un sentimiento, pero experiencial de corazón a corazón, donde nos damos la oportunidad de dejarnos envolver por el misterio que nos supera. Que nos demos la oportunidad de vislumbrarnos, de asombrarnos de ese misterio, de podernos encontrar. Ahora, ustedes me dirán, padre, pero esos elementos ayudan. Ah, bueno, ayudan. Pero de nada servirían unos signos externos, unos elementos que ayuden si el misterio no se vive. O si no se es consciente del misterio. Yo quiero tocar aquí un texto bíblico que ustedes ya conocen, la experiencia de la samaritana del Evangelio de San Juan. Ustedes saben, el texto se lo saben, no tengo la cita aquí, pero la estoy recordando. Ustedes también lo pueden hacer. La samaritana tuvo una experiencia al mediodía en soledad. Era mediodía, el sol estaba muy fuerte, y ella va a solas al pozo de Jacob, y allí se encuentra con Cristo, y se deja interpelar por Cristo. La Eucaristía es un encuentro personal. Luego es un encuentro comunitario, pero ella allí se deja interpelar por Cristo. Es el camino para la vivencia. Es la somera comprensión del misterio. Eso que hace la samaritana, lo tiene que hacer cada cristiano. Dejarse interpelar, dejarse confrontar y tratar de comprender un poquito, el misterio que lo supera todo. Ella se deja hablar, la samaritana. Se deja cuestionar y cuestiona.
¿Cómo me hablas tú a mí si tú eres judío? ¿De dónde vas a sacar agua? Ella también cuestiona. Es lo que llamamos encuentro personal. La Eucaristía tiene que ser un encuentro personal. Y si es un encuentro personal, no permito que me lo interrumpan. Experiencia de encuentro personal. Esta mujer en ese encuentro personal, allí en el pozo de Jacob, con Jesús, el verdadero pozo, ella sale de allí siendo misionera. La Eucaristía tiene que volvernos misioneros, convertirnos en misioneros. Cuando comprendemos qué es, tenemos que volvernos misioneros. Yo no sé si a ustedes les pasa, tal vez yo lo he dicho. Cuando uno aprende algo, cuando uno entiende algo del misterio, uno se pregunta, ¿cómo hago para que los que están cerca de mí también lo entiendan? Yo escucho mucho conferencias, o leo, y cuando voy aprendiendo algo, yo digo, ¿cómo hago para que mis fieles comprendan esto? Entonces, esa mujer sale misionera y sale a contar a sus paisanos, a los samaritanos, me he encontrado un hombre, a Jesús, que es el profeta que esperaba, porque me ha dicho lo que yo era. Ella ha contado que Jesús ha revelado su propia vida. Y miren esto importantísimo, porque muchas veces pensamos que Jesús viene a revelarnos su vida y la vida del Padre. Y en ese acercamiento personal terminamos descubriendo que Jesús viene a revelarnos nuestra vida, nuestra propia vida. Él revela en la Eucaristía mi verdad, mi vida, mi historia. Es más, escribe mi historia. Yo no sé, pero para mí esto es sumamente importante. Porque yo me acerco a Dios en la Eucaristía y comprendo un poquito el misterio de Dios, de ese Dios relación, de ese Dios cercano. Pero también en la Eucaristía me comprendo, me acepto, me conozco un poco más. Hermosísimo saber que en la Eucaristía también me encuentro conmigo mismo. En la Eucaristía también Jesús me revela la verdad. Por eso no tiene que dejarse sacudir por la palabra. Por eso no se asusten. Por eso no se alarmen cuando la palabra de Dios les diga lo que ustedes están viviendo. Cuando en cada momento de la Eucaristía usted sienta que el Señor le está hablando a usted. Hay gente que, perdónenme la expresión, es tonta pensando, ay, no vuelvo a esta parroquia porque el Padre todo lo que dijo me cayó. Hombre, el Señor está revelando su vida. El Señor está hablándole. Y usted está pensando, ay, no, tenía que hablar de otra cosa. Hombre, está tocando su vida. Está escribiendo sobre su historia. Está salvándole en su historia. Y usted es bravo. ¡Qué tontería! El testimonio ahora de la samaritana va a llevar a los samaritanos a ir corriendo al pozo de Jacob, a ver con sus propios ojos lo que ella ha contado. A experimentar ellos mismos. Y yo ayer en la predicación de Santo Tomás Apóstol, porque al pobre Tomás lo criticamos siempre como el apóstol incrédulo. Y yo les digo, no, pero es que
Santo Tomás el apóstol, él no tenía los evangelios como nosotros. Él quería estar seguro. Él necesitaba, al igual que nosotros, un encuentro personal. Quería corroborar él mismo. Mire, los samaritanos fueron corriendo a experimentar, a corroborar ellos mismos si ese del que ella hablaba era realmente un profeta, el profeta esperado. Y cuando lo corroboran, cuando tienen esa experiencia, ellos van a decir, ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Creemos porque hemos visto, oído y palpado por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta. Esa es la experiencia de la espiritualidad eucarística. Eso es lo que hemos vivido desde niños y ahora grandes experimentamos. Ya no creo por lo que mi papá y mi mamá me dijo. Ya no creo por el testimonio de otros. Yo creo porque me he encontrado con el Señor. No hay espiritualidad eucarística si no aceptamos que la Eucaristía es presencia real de Cristo en medio de su pueblo. No es una presencia simbólica, no es espiritual, es más, es espiritual pero real. Es real, es plena, es completa. Yo no voy a ahondar hoy en el término simbólico o espiritual, porque de eso he hablado en varias catequesis, pero resalto, es presencia real, viva de Cristo resucitado. El Cristo histórico que recorre la Galilea, el que se encontró con la samaritana, el que fue crucificado, ha resucitado y se ha quedado y se hace presente en la Eucaristía. En cada Eucaristía, en cada sagrario, en cada custodia donde se expone, allí está Cristo real. Es fundamental para una espiritualidad católica, para una verdadera espiritualidad eucarística. Entonces miren que, ¿cómo entendemos esto? Para que vayamos redondeando ideas, porque ya se me va a acabar el tiempo. Yo he hablado muchísimo, en muchas ocasiones, de Dios Trinidad. Y al hablar de Dios Trinidad, yo he dicho Dios es relación. Dios no es solitario. Dios es comunidad. Dios es un ser en relación y su perfección se manifiesta en la capacidad de relacionarse. Este enredo de palabras mías terminan siendo relación. Dios no es solitario, es comunidad, se relaciona entre sí y su grandeza, su perfección, su santidad se manifiesta en la capacidad de entrar en relación con el hombre, con la naturaleza, con todo. Dios es relación. ¿Pero por qué hablo de esto? Porque todo lo que yo puedo decir de Dios se entiende en la palabra relación. ¿Por qué digo yo que Dios es amor? Porque ha entrado en relación con nosotros a través de su Hijo y nos ha hecho sentir su amor. ¿Por qué digo que Dios es bondad? Porque al entrar en relación se dio a conocer como el Padre bondadoso. Todo, absolutamente todo lo que digamos nosotros de Dios se encierra en la palabra relación. Y ustedes van a decir, ¿y qué tiene que ver con la Eucaristía? Entonces, continúo. Nosotros somos hechos a imagen de Dios. Es decir, que nuestra espiritualidad eucarística comienza por estar y mantenerse en relación de amor. Cuando yo entro en relación de amor, yo soy realmente imagen de Dios. ¿O cómo ser imagen de Dios? Entrando en relación de amor.
entrando en relación con la Eucaristía, entrando en relación con los hermanos. La relación, el estar en relación, significa soy imagen de Dios. Un cristiano solitario, en soledad, no es imagen de Dios. Y alguien me puede decir, padre, pero es que anteriormente habían ermitaños que se encerraban en una chocita por ahí en la montaña solos. Y yo digo, no estaban solos. Estaban en relación con Dios y desde allí, desde esa espiritualidad, estaban en relación con los hermanos, con la iglesia. La Eucaristía, entonces, es la muestra del amor extremo de Dios para amar. Dios se ha quedado con nosotros. Cristo ha muerto en la cruz para salvarnos. Y lo que nosotros celebramos en la Eucaristía es el sacrificio de Cristo en la cruz. La Eucaristía es la forma como puedo ser feliz amando. Cuando me planifico como ser humano, imagen de Dios. Porque en la Eucaristía, ella me enseña a amar. En la Eucaristía aprendo a entrar en relación. Yo insistí estos últimos domingos, ¿a qué venimos a misa? No a cumplir preceptos, no a celebrar, sino que vengo a entrar en relación. La Eucaristía es entrar en relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo, por la fuerza del Espíritu, y entrar en relación con mis hermanos, con el sacerdote, con los fieles. Y el sacerdote entra en relación con Dios y con sus feligreses, con los hermanos. La Eucaristía es la mejor manera de entrar en relación y de ser imagen de Dios. La Eucaristía me hace feliz relacionándome, me hace feliz amando y me hace feliz dejándome amar. La felicidad no está en celebraciones bonitas, sino en relaciones verdaderas. Ahora bien, escuchen esto que es importantísimo. Mateo 19, 16 y siguientes, o mejor, al final del Evangelio de Mateo, termina Jesús diciendo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, o hasta el fin de los tiempos. Lo cual corresponde al deseo de felicidad de Dios. Dios es feliz relacionándose. Y el hombre, como es feliz en relación, el Señor se queda para hacerlo feliz en la relación. Ahora bien, que alguien me diga, ¿cómo hace Jesús para cumplir esta promesa? Estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Porque Dios entra en relación con el hombre y esa relación es continua y creciente. Entonces, ¿cómo hace Jesús para cumplir esa promesa? Y tienen que decirme también como cristianos si la está cumpliendo, si la ha cumplido. Porque déjenme decir algo un poco fuerte. Cuando yo digo, ven, ven Espíritu Santo, hay momentos en que no sé si vino. ¿Cómo hago yo para saber que Jesús está con la iglesia, con nosotros, hasta el fin de los tiempos? Solamente hay una manera. Y la forma como Cristo quiso quedarse presente todo el tiempo, hasta el fin del mundo, es esta, la Eucaristía. En cada sagrario, en cada altar, en cada corazón que lo recibe, allí está Cristo. La espiritualidad eucarística, mis hermanos, se contempla
porque en la contemplación crece la espiritualidad. Miren, me excuso, pero yo no entiendo un sacerdote sin misa. No entiendo un ministro de comunión sin misa. No entiendo un animador de fe sin misa. No entiendo un agente de pastoral sin contemplación. A mí me da mucha tristeza cuando expongo el Santísimo y el templo está solo. ¿Cuántas capillas de adoración? Porque proliferan las capillas de adoración vacías. Incluso sé de capillas en ciertos pueblos de adoración eucarística donde los borrachitos entran y descansan un poco. Dejemos así descansar. Y yo digo, no hace falta que construyamos capillas en todos los templos, capillas de adoración. ¿Acaso en cada templo no está el sagrario? ¿Cuál es la capacidad, el anhelo, la espiritualidad de nosotros los cristianos, de los sacerdotes, de los agentes de pastoral, de los ministros de comunión, para ser adoradores, contempladores de la Eucaristía? Mis hermanos, la espiritualidad eucarística se concreta cuando se entiende desde dentro, como la presencia de Cristo dentro. Más allá de una presencia en el sagrario, debe ser la presencia de Cristo en mi vida. Presencia real y no solamente espiritual. Y alguien me dice, Padre, pero los que no podemos comulgar. Y yo le digo con cariño, con amor, pero también con exigencia, esfuérzate por acercarte a la comunión. No permitas que termine tu vida sin estar en gracia de Dios. Cuando le decimos, mire, no comulgue porque es que usted está viviendo de una forma irregular, porque no estás en gracia, no te estamos excluyendo, te estamos llamando a que viva tu fe, a que viva esa espiritualidad eucarística, a que anheles con lo profundo de tu corazón, con todas tus fuerzas, estar bien con Dios. Y yo les suplico, arreglen sus vidas. No se queden con mitades de espiritualidad. Hay que sentir la presencia de Dios en mi corazón, dentro de mí. Se tiene uno que convertir en un sagrario que contenga a Dios mismo. Y voy a decirles algo que ojalá se lo guarden. Porque la presencia de Cristo en mi vida es presencia real cuando comulgo. Entonces escuchen esto muy bien y grábeselo, apréndaselo, siéntanlo, vívanlo en cada Eucaristía. Cuando comulgamos, escuchen bien, cuando comulgamos y comulgamos en gracia de Dios, conscientes de lo que hacemos, con la debida piedad, con la debida reverencia, escuchen, nosotros somos lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que yo siento, se convierte en algo que le pertenece a Jesús. Eso es hermosísimo. Cuando comulgo en gracia de Dios, con la debida reverencia, piedad, todo lo que yo... Se me cayó un poco la señal. Pero tal vez esto lo repito en la otra catequesis. Y porque quiero que se lo graben. Y quiero que lo experimenten, que lo vivencien. Cuando comulgas en gracia de Dios, con la debida reverencia, lo que tú eres, lo que tú tienes, lo que tú piensas, lo que tú sientes, comienza a pertenecer totalmente a Jesús, a Jesucristo. Y si eso les parece bonito, les parece hermoso, un privilegio, un regalo,
Escuchen lo que sigue. Y todo lo que Jesús es, lo que Jesús tiene, es ahora también mío. Eso es comunión. Si comunión no es solamente recibo la comunión. Hay mucha gente que la recibe hasta en pecado. Ah, sí, yo estoy en comunión porque yo comulgué. Pero si supieran esto, el gozo maravilloso de comulgar sería genial, especialísimo. Para muchos la comunión es solamente un acto puntual de comulgar. Pero cuando tú comulgas, todo lo tuyo es de Cristo y todo lo de Cristo es tuyo. Y cuando yo digo que comulguemos en gracia, es en gracia. No, yo no vine a misa el domingo, pero vengo este lunes. Aquí en Ibagué muchos vinieron el lunes porque el domingo estaban en fiestas y entonces vinieron y comulgaron normal. No, hay que comulgar en gracia. Consciente de lo que hacemos y de quién recibimos. Por eso yo coloco allí con la debida piedad y reverencia. Porque aquí tengo que decir, criticando, que muchos ministros entregan la comunión al fiel como metiendo tarjetas de crédito en un cajero automático o como tirando monedas. No le dedican tiempo. Pareciera que tuvieran afán de irse a otro lado a celebrar o tuvieran ganas de ir al baño. La debida reverencia es del sacerdote y del fiel. O también hay fieles que reciben la Eucaristía bracicruzados. Había una señora antes, no la he vuelto a ver en mi parroquia, que me recibía la comunión como quien va pasando y encontró de camino algo y se lo comió. Mis hermanos, dediquen tiempo, háganlo bien. Es Cristo, con reverencia, sin exageraciones, pero con reverencia. Y no olviden lo que acabo de decir, porque con ello voy a comenzar la catequesis dentro de 8 días. Cuando comulgas, todo lo de Cristo es tuyo y todo lo tuyo es de Cristo. Dentro de 8 días tal vez comience hablando de esto y hablándoles del sacrificio de Cristo en la cruz y hablándoles de quién es la cruz de Cristo. Si ustedes tienen algunas preguntas sobre este tema, con ellas podemos comenzar en la catequesis siguiente, porque vamos a seguir ahondando este tema de espiritualidad. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, mis hermanos, a los que se conectaron en este momento para la catequesis, y gracias a aquellos que utilizarán este material en algún momento de su vida, y espero que les sirva incluso de ayuda pastoral en algún momento de sus vidas, en la vida de sus comunidades. Dios les bendiga a todos. Buena noche. De hecho, les agradezco la oración que han hecho por los sacerdotes de las diferentes parroquias. Oren también por sus párrocos y oren también por mí. Hoy hemos orado por el padre Julio César, el padre Daniel Felipe Gaviria y la parroquia de San Miguel Arcángel de Cajamarca. Mañana vamos a orar por la parroquia Nuestra Señora del Carmen con el padre John Alexander Usme, el sector de Tapias. Vamos a orar por él, por esta comunidad, que incluso están de misión porque la fiesta de ellos es el Carmen. Buenas noches.